Dios les siga bendiciendo. Pues bien, hermanos, qué hermoso cuando Dios nos visita, cuando Dios nos bendice, ¿verdad? Y bueno, pues muchos siguen de vacaciones, pero escrito está por Dios, ¿verdad? Escrito está por Dios que unos a los negocios, otros a las compras, pero nosotros que estamos aquí hemos escogido lo mejor, hermano. Decía esta alabanza: la vida que me has dado es por la eternidad. Y pues eso es lo maravilloso, hermanos, que la promesa de Dios es vigente. Y bueno, después de una semana, pues al menos para un servidor un poco complicada, un poco ajetreada, cansada, hermanos, porque sí, físicamente, pues ya no somos los mismos de antes, ¿verdad? Pero espiritualmente, hermanos, bien bendecidos. Y gracias a Dios, a lo mejor pudimos estar, como dice la Escritura, en las dos casas, en la casa de luto y en la casa del banquete, porque ayer fue un verdadero banquete lo que disfrutamos. Pero también a media semana estuvimos en el Estado de México, pues en un sepelio de un pariente cercano, también una parienta cercano de mi esposa, y bueno, pues también en los dos lugares aprendes, hermano, tanto uno como otro. Yo me quedaba mirando a las personas el miércoles, perdón, y veía cómo se duelen, o sea, cómo se duelen cuando un familiar muere. Y pues escrito está por Dios que somos carne y nos duele, pero tristemente lo que yo reflexionaba era: ¿por qué esperarse hasta el último, hermano? ¿Por qué esperar hasta el último para decirle o demostrarle lo que le amábamos o lo que le amamos a esa persona? ¿Por qué hasta el último querer darle un beso a un cadáver como despedida, cuando a lo mejor en vida lo pudiste haber hecho, ¿verdad? Y mi pregunta era, bueno, ¿sabrán en dónde fue a parar esta persona? ¿Sabrán hacia dónde va su alma? ¿Sabrán hacia dónde están caminando también todos estos que le estaban dando el último adiós a esta persona? Y una persona joven de 50 años, creo que todavía tenía mucha historia por delante, pero pues Dios así lo decidió que en ese tiempo cortara su existencia. Y bueno, pero pues esto me llevaba a reflexionar, ¿no? A reflexionar muchas cosas, y de hecho fue parte de lo que de lo que me motivó a predicar esto, ¿verdad? Vamos a Eclesiastés 9. Eclesiastés capítulo 9. Y le vamos a dar lectura al versículo 1
al 6. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios de esta manera: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera, a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del Seol. Salomón disertaba, meditaba acerca de la vida, acerca de lo que acontece en la vida del ser humano. Pero tendría razón de lo que estaba mirando, de lo que estaba pensando, de lo que estaba meditando. En muchas cosas sí, o en la mayoría de ellas, sí. Porque es cierto, a todos nos va a pasar lo mismo, ¿verdad? Si Dios no viene antes, claro, ¿verdad? Si Jesús no viene antes, todos vamos a pasar por un día pues a lo mejor de que tengamos un funeral, ¿verdad? Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, dice. ¿Sí? Dice, y este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que lo mismo nos va a pasar al justo, al impío, a todos. Pero él iba más allá, dice, y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. O sea, no razonan las cosas, aún ya conociendo de Dios, no meditan que tarde o temprano esto va a ser irremediable, que tarde o temprano esto va a ocurrir, ¿sí? Pero ahí están de necios peleándose con la palabra. Pero no saben que cuando venga esto, después de esto, dice, se van a los muertos. Ya no va a haber una oportunidad. Por eso, a veces se ofenden cuando les dices, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. No, qué bueno era esa persona, qué sabio era, qué bueno era esa mujer, ¿sí? Qué grande era esa persona, ¿sí? Pero dice que mejor le hubiera sido el más insignificante, el más ignorante de todos, pero que aún tuviera una oportunidad en esta vida, ¿sí? Aún hay esperanza, dice, para todo aquel que está entre los vivos. Y tú y yo tenemos tiempo para meditar esta gran verdad que está diciendo el rey Salomón, ¿sí?
porque mejor es perro vivo que león muerto. Dice, porque los que viven saben que han de morir. Y eso es una gran verdad, ¿verdad? Tú sabes que un día vas a estar delante de Dios dándole cuenta. Pero los muertos, pues ya no tienen oportunidad. ¿Sí? Ya únicamente van a estar delante de Dios para que les diga dónde va a ser su eternidad. ¿Dónde van a pasar su eternidad? ¿Sí? Y poco a poco aquí en la tierra se van olvidando de ti. Poco a poco dice, su memoria es puesta en el olvido. Sí, a lo mejor en los meses siguientes, en los días siguientes, vas a estar muy presente en la vida de tus seres queridos, te van a estar acordando, pero poco a poco. Y cada día más lejano se van a ir acordando de ti. Como decía el hermano, ¿no? A lo mejor se acordó de su mamá hace un momento. O como en lo personal, de mi padre, de mi madre. ¿Me acuerdo a cada día? Pues sinceramente no, hermano. Ya no viven. Ya van para 20 años de muertos. Y de vez en cuando me llego a acordar, sí es cierto. Y me acuerdo con esos momentos a lo mejor bellos que pasé con ellos. Pero poco a poco, cada vez más, se va olvidando. ¿Sí? Todo se va acabando, todo se va olvidando, su amor, su odio, cómo fueron. Pues bueno, ya quedó atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen oportunidad alguna, ¿sí? De lo que está en esta tierra. Y el rey Salomón lo decía. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrás parte en todo lo que se hace debajo del cielo. No es que mi mamá me dijo, no es que soñé a mi papá que me decía esto. Bueno, sí, a lo mejor es un sueño que tuviste, pero realmente ellos ya no tienen parte ni suerte en esta tierra. Ni para bien ni para mal, ¿verdad? Entonces, pues tarde o temprano esto va a acontecer con cada uno. Proverbios 15. Versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo, ¿verdad? El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Pues vemos que nada más hay dos lugares, uno arriba y uno abajo. No hay más. No hay hacia dónde un tercer camino, no lo hay. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Ahora, amado Dios, ayúdanos a meditar en este suceso, Señor, que lo podamos entender, amado Dios. Padre, que esto, pues tarde o temprano, va a acontecer a nuestra vida, Señor. Pero te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría para entender dónde queremos pasar nuestra eternidad, Señor.
¿Dónde, amado Dios, tienes preparado lugar para nosotros? Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra mente a este tema, Padre, porque no es sencillo, no es fácil, pero es una realidad, Señor, en la vida del hombre. Padre, sé tú, Señor, ayudándonos a entender, Padre, este tema, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como vemos es un tema un poco complicado, porque normalmente estos temas, estas palabras, estos textos, se ocupan para predicar en un funeral, ¿verdad? Y aquí no estamos en un funeral, pero sí necesitamos entender acerca de todo esto que nos va a acontecer un día, ¿verdad? Un día, tarde o temprano, pues estaremos pasando y a lo mejor lo vas a pasar a través de un hijo o a través de tu mamá, de tu papá, pero tarde o temprano va a pasar. Los que hemos pasado por ahí, bueno, ya sabemos todo esto. Pero realmente, ¿te has preguntado qué pasa después de la muerte? ¿O te has preguntado directamente dónde están los muertos? Yo me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Esta gente sabrá dónde están los muertos? Sí. Ahora, pues necesitamos primero, para entender todo esto, necesitamos entender, pues primero, cómo estamos formados físicamente, humanamente, espiritualmente, cómo estamos formados nosotros. Comprender lo que la Biblia nos dice, ¿sí? Acerca del hombre. ¿Cómo está? ¿De qué partes estamos formados? A ver, si yo les preguntara, a ver, ¿de qué partes estamos formados, hermano? A ver, hermana. 3 partes. Alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ¿sí? Vamos a ir paso a paso, ojalá y me dé a entender. Les digo, no es fácil, ¿verdad? No es fácil que se dé como una enseñanza, pero lo vamos a tratar de hacer. 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué es importante que sepamos esto, hermanos? Porque cada parte de nuestro cuerpo tiene una función dentro de nosotros, ¿sí? Cada uno hace funcionar a nuestro cuerpo. Ahora, aquí nos está hablando de 3 componentes. ¿Cuál es el espíritu, hermanos? El aliento de vida. El neuma, si lo vemos que está escrito en griego, ¿verdad? En hebreo también significa lo mismo, ¿sí? El espíritu es el neuma, ¿sí? Es el soplo, es el aliento de vida. En el hebreo es el rúa, que significa exactamente lo mismo, soplo, ¿sí? Bueno, el alma ¿para qué sirve, hermanos? ¿Qué es el alma? A ver, no. Ajá. ¿Alguien más? No. El alma ciertamente es el ser viviente, el que razona, es el que va a llegar delante de Dios y es el que le va a dar cuentas a Dios, es el que siente. Ahí es donde están concentrados
los sentimientos. Y el cuerpo, bueno, pues es la parte física, ¿verdad? Ahora, pero fíjense una cosa, Dios, cuando hizo la creación, ¿sí? Dios en Génesis 1:26, ¿qué dijo? Cuando estaba formando la creación, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? ¿Qué tenemos de semejante con Dios nosotros? Ya vimos lo del ser humano. ¿Qué tenemos de semejante nosotros con Dios? Pensamos, cuerpo. ¿Se imaginan a Dios así, chaparrito como yo, así? Entonces, ¿cuál es la semejanza principal de Dios con nosotros? Estar vivo. No, pues sí. ¿De qué está compuesto el hombre? Lo acabamos de ver. Somos trinos. ¿Y Dios? ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es trinitario también Dios, ¿sí? Y cada parte de la persona de Dios tiene una específica función en esta tierra y en el ser humano, ¿sí? Dios también es un Dios trino, ¿sí? Tres personas distintas con los mismos atributos, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Qué función tiene? Así como el Espíritu es aquel que nos da aliento, ¿sí? Al ser humano, pues Dios Padre tiene su función. Él es encargado de que toda la creación funcione adecuadamente, ¿sí? ¿Qué hace el Dios Hijo? Es el que tiene el encargo de venir a la tierra y de estar intercediendo por ti para pedir una oportunidad más, para que Dios no nos acabe con nuestros delitos y pecados, sino que tengamos una oportunidad de ir a la eternidad con Él, ¿sí? A ver, vamos a ver Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué es lo que hace Cristo? Y su obra redentora, Él la hizo. Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que está intercediendo por ti para, a ver, Señor, dale una oportunidad más, ¿sí? ¿Qué hace el Espíritu? Según la Biblia, ¿qué hace el Espíritu, hermanos? ¿Para qué sirve el Espíritu? A ver, hermanos, son doctrinas básicas, hermanos, son doctrinas que tenemos que tener muy en la mente y en el corazón, ¿sí? ¿Qué dice Juan 16:8? A ver, alguien que lo lea rápidamente, hermanos. Juan 16:8. Y cuando venga el Espíritu, ¿qué dice? Convencerá de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Cuando te sientes mal, ¿es simplemente porque la palabra te está hablando o porque el Espíritu Santo está redarguyendo en ti? ¿Sí? Ay, es que el predicador habla bien bonito y sí me convenció. No, el que te está convenciendo es el Espíritu. De cómo estás, a lo mejor de que sí actúas justamente o de que estás en pecado, ¿sí?
O de que va a venir el juicio. A lo mejor algunos a través de esta palabra podemos convencernos de que un día va a haber un juicio delante de Dios, hermano. Y no va a ser a lo mejor por lo que hablemos, sino porque el Espíritu Santo va a estar hablando a tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre. ¿Cómo? Con 3 partes importantes, ¿sí? Así como Dios tiene 3 partes importantes, 3 personas distintas con los mismos atributos del Dios Padre, ¿sí? Ahora, nos vamos acercando a entrar directamente al tema. ¿Qué es la muerte, hermanos? ¿Qué es la muerte? Sí, pues ahí es cuando se acaba la vida, es la muerte, hermanos. Sí, pero realmente, ¿qué significa si lo vemos así, bíblicamente hablando? ¿Qué es la muerte, hermanos? ¿O qué significa la palabra muerte? Se las pongo más fácil. En hebreo, en griego, thanatos. ¿Qué significa thanatos? Y lo hemos visto varias veces, hermanos. O sea, la muerte es una simple separación, hermano. Sí, es una separación la muerte, hermanos. Sí. ¿Qué se va a separar? Pues el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Sí? Eso es la muerte. ¿Cuál fue uno de los primeros casos? Génesis 35. Génesis 35. Que lo encuentre, dele lectura. Versículo 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Y lamó, sí, lamó. Y lamó su nombre Benoni. Llamó su nombre Benoni. ¿Sí? Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? Del hijo de Raquel y de Jacob, ¿verdad? Murió en el parto, ¿sí? Pero la Biblia dice que al salírsele el alma, ¿sí? O sea, hubo una separación del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿sí? Se separan los 3 componentes del hombre. El aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, ¿sí? Una vez más vuelve a Él. Eclesiastés 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿sí? Acuérdate que cuando Dios le dio vida al hombre, ¿qué hice? Le dio un soplo de vida en la nariz, el aliento. Bueno, ahora vuelve, ¿sí? Génesis 3, versículo 19, igual el que lo encuentre, hermanos, para que, bueno, ya lo encontré. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Una vez más vamos a regresar de donde fuimos tomados, aunque algunos pues hoy en día ya optan por otra opción, ¿verdad? Que es, ¿sí? Pero no nos vamos a meter a ese tema ahorita, ¿sí? Entonces, vemos que hay una separación de los componentes que tiene el ser humano. Ahora, ¿por qué llega esta muerte al hombre, hermanos? ¿Estaba criado el hombre para morir?
¿Por qué llega? Por el pecado, ¿sí? Pero ¿por qué si pecó Adán y Eva, por qué a nosotros es transmitido ese pecado? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Nos los dio de herencia o qué pasó? Pero ¿por qué tengo que pagar la consecuencia de Adán? Porque está establecido por Dios, cierto, eso está establecido por Dios, pero no estaba cuando Él creó, ¿sí? ¿Qué era Adán para la raza humana? ¿Sí? Vamos, a lo mejor más sencillo. Abraham era el representante de la raza humana, ¿sí? Y por consecuente, él era el que tenía la comunión con Dios. Él era el que recibía de Dios directamente la palabra. Y Dios le dijo en Génesis 2, le dice, mira, todo esto es para ti, aquí está la tierra y su plenitud, ¿no? Aquí están los animales, aquí están las plantas, aquí está todo. Señorea sobre ellas, ¿verdad? Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. ¿Qué le estaba diciendo cuando le dice no comerás? ¿Le estaba dando una sugerencia o le estaba dando un mandamiento? ¿Sí? A ver, vamos a ver Génesis para que nos quede más claro. Génesis 2. Génesis 2, capítulo 2, versículo 15. Le vamos a dar lectura al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué nos deja ver este último texto? Que el hombre no estaba creado para morir, pero a través de la desobediencia, a través del pecado, ¿sí? Y no fue el primer pecado ¿o sí? Que tuvo la creación de Dios, ¿fue el primer pecado que cometió? ¿La creación de Dios? ¿Sí o no? A ver, hermanos, los demás, a ver, ¿es el primer pecado que cometió la creación de Dios? ¿Sí o no? ¿No? A ver, hermano Andrés, dame un argumento que no. La desobediencia. ¿De quién? De Eva. Pero si aquí todavía no lo cometen, hermano. Pudiera haber sido el que pudiera, en su vida futura, pudieran haber cometido este pecado. Pero la pregunta es, ¿fue el primer pecado de la creación, hermanos? ¿Los ángeles fueron creados por Dios, hermano? ¿Cierto o no? ¿Sí? Entonces, ¿quién pecó primero? ¿El ser humano? De la creación de Dios, este es el segundo pecado, hermanos. ¿Sí? El primero lo cometió Satanás. Bueno, pero a lo que vamos. A lo que vamos es que después de haber desobedecido a Dios, ¿sí? Ahora Dios le está advirtiendo antes. Como en la vida del ser humano, siempre la voz de Dios llega antes, la voz del Espíritu llega antes a la vida del ser humano y te dice, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque te va a traer unas consecuencias. Si tú desobedeces a Dios, si desobedeces la palabra,
tarde o temprano va a venir una consecuencia a tu vida. Es lo que le estaba diciendo a Eva y a Adán, ¿no? No lo hagas, ¿sí? Porque el día que de él comieras, va a venir algo nuevo a tu vida. ¿Qué iba a pasar? Vas a morir. Porque ni ellos mismos a lo mejor sabían de esto, ¿sí? Entonces Dios siempre actúa antes de tiempo. Aguas con esto que estás haciendo, aguas con esto que estás llevando a cabo, ¿sí? Pero a lo que íbamos, que el pecado fue el causante de que la muerte llegara al ser humano, ¿sí? Ahora decíamos, bueno, si Adán pecó, ¿por qué nosotros también tenemos que morir? Decía el hermano, porque establecido está por Dios. Sí, ya lo estableció en Génesis, ¿sí? Ahora vamos a Romanos 5. Romanos 5:12, el que lo encuentre, déle lectura, hermanos. Romanos 5, versículo 12. No, bueno, ya lo encontré. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos dice Pablo a los romanos? ¿Qué les está diciendo? Bueno, mira, así, ¿te acuerdas lo que le pasó a Adán, a Eva? Bueno, por el pecado de Adán, entró a este mundo ese pecado. Bueno, por el pecado y entró la muerte. Bueno, ahora así la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. ¿Sí? Entonces, él era el representante de esta raza humana, ¿sí? Y aquí Pablo está describiendo que ese pecado, esa desobediencia trajo la muerte. Pero bueno, si es algo, es una obra, vamos, es una obra del ser humano. Entonces, ¿por qué la ciencia no ha podido llegar a una conclusión o a prolongar la vida del ser humano? ¿Por qué la ciencia, que está tan avanzada hoy en día, no ha alcanzado a ser inmortal al ser humano? ¿Sí? No le alcanza a prolongar la vida muchas veces ni a un enfermo, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice entonces esto? ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Cómo se puede llegar a cambiar esto radicalmente? En ese tiempo no se tenía tan claro como hoy a través de la Escritura, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué se esfuerzan tanto en crear nuevas cosas, en crear vacunas, en crear muchos medicamentos para sanar al ser humano? ¿Por qué no se ha podido modificar esta situación en la vida del ser humano? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no la ciencia no ha llegado a ese gran momento de decir, podemos prolongarle la vida, podemos ser inmortales, hacer seres inmortales? ¿Por qué no van a poder, hermano? Uh-huh. A ver, hermano. Sí. Ajá. Exacto. Ajá, pero, ok, hasta ahí estamos bien, o sea, sigue siendo un mandato de Dios, ¿sí? O sea, antes el ser humano vivía muchos, por la genética, por lo que queramos y veamos,
de que la gente llegaba a vivir. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 980 y qué, 83, creo, 85 años, ¿sí? O sea, pero a lo que vamos es, bueno, dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre, ¿sí? Bueno, si el pecado entró por un hombre, ¿sí? Y por eso entró la muerte, ¿por qué entonces no se ha llegado a un remedio a quitar esto de la muerte? Porque el pecado no es una enfermedad, hermano. Hermanos, el pecado no es una enfermedad, no es un gen que pueda modificar la ciencia. ¿Qué es el pecado? A ver, todos hablaron la separación de Dios. Pero en sí el pecado es un acto voluntario, hermano, que nadie te obliga a hacer, ¿sí? Tú solito lo puedes practicar, ¿sí? Es un acto de voluntad. Y para esto sí hay un remedio de que se pueda quitar el pecado o no hay, ¿sí? 1 Corintios 15, 21. 15:21 dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál es el remedio para el pecado, hermanos? Cristo Jesús, ¿verdad? Así como entró por un hombre la muerte, también por un hombre va a venir la resurrección. ¿De quién dice la Escritura? De los muertos. ¿Sí? Porque antes de Adán, antes de Cristo, no se tenía una idea clara de qué es lo que iba a pasar con el ser humano. O ya se sabía que se iban a ir al cielo, ¿no? Bueno, entonces dice, bueno, antes, y explica Pablo, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, primer resucitado, ¿sí? Primer ser humano que resucitó. Las primicias. ¿Quiénes son las primicias, hermano? Los muertos en Cristo. ¿Sí? ¿Esas son las primicias, hermanos? No. Entonces, ¿quiénes? Los que murieron antes de Cristo, ¿sí? Estos murieron antes de conocer esta verdad. Antes de conocer de Jesús, antes de escuchar de Cristo Jesús, que ya es todo el Antiguo Testamento te lleva a Cristo, pero ellos no tenían tan claro como hoy lo tenemos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, sí va a haber resurrección, pero todo en orden. Cristo el primer resucitado. Las primicias en segundo lugar. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, la gran pregunta es, ¿en qué etapa vamos de estas tres partes? Porque dice Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. ¿En qué etapa estamos? ¿Ya resucitó Cristo? ¿Ya? ¿Las primicias? ¿Sí? ¿Seguros? Ajá. ¿Ya? Ok. ¿Seguros? Entonces, entonces surge otra pregunta.
¿En dónde estaban antes de los muertos? Los muertos en Dios. ¿En dónde estaban antes? ¿Sí? ¿Seguro? Lucas 23. O sea, para que por lo menos eso del seno de Abraham creo que no se les ha olvidado, ¿verdad? Eso es bueno, hermanos. Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En el paraíso o en el seno de Abraham, hermanos? ¿Qué le dijo Jesús? Porque son palabras de Jesús, ¿eh? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No. Jesús todavía no muere, ¿sí? Pero le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es: ¿dónde está el paraíso, hermanos? En el seno de Abraham. ¿Seguros? ¿Y dónde está el seno de Abraham? A ver, ¿dónde está el seno de Abraham? A ver, hermanos, ¿en qué parte está el seno de Abraham? Aquí está, entonces Cristo está acá, abajo. Lucas 16. Se fue a dar una vuelta ya. Lucas 16, versículo 19 al 31. Es un poco larga la historia, pero le vamos a dar lectura para que le entendamos bien, aunque pues si pudiéramos reducirla, pero bueno, vamos a darle lectura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Ahora, vayan tomando todos los detalles de esta lectura, hermanos, ¿sí? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, ¿sí? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, esto es una gran sima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Primera pregunta: ¿qué es esto? ¿Es una parábola, es una historia o qué es, hermanos? Es un hecho real. ¿Por qué sacan conclusiones de que es un hecho real? Porque las palabras no llevan, sí,
Eso es una gran verdad, hermano. En ninguna parábola vas a encontrar que haya nombres propios, ¿sí? Ahora, las parábolas empiezan de diferente manera. El reino de los cielos es semejante, ¿sí? Y así sucesivamente. Y aquí no, aquí Jesús está diciendo, había un hombre, ¿sí? O sea, no está diciendo, a la mejor, no, había un hombre rico, dice, ¿sí? Bueno, y dice en el 23, y en el Hades alzó sus ojos. Bueno, en el 22 dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿sí? O sea, los ángeles están en el seno de Abraham. ¿No? ¿O cómo? Ajá. Pero dice que lo llevaron al seno de Abraham. ¿Sí? Ok. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahí no da pormenores de cómo, pero dice, y en el Hades alzó sus ojos. Fue sepultado a la tumba, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí está diciendo, y en el Hades. O sea, él estaba junto con Abraham, ¿no? Entonces, ¿por qué dice? Alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ok. Están separados, ¿verdad? Están a lo mejor enfrente uno del otro, pero, y además aquí por lo que se ve, el Hades está más bajo, ¿sí? Porque dice que alzó sus ojos, ¿sí? Ok, entonces vemos todas estas cosas y vemos que el seno de Abraham y el paraíso en su momento vienen a ser lo mismo. ¿Por qué te puedo confirmar esto? Mira, escuchamos lo que dice Lucas 23, 43, ¿verdad? Jesús le dijo, este día estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Ahora vamos a Mateo 12, 39 y 40, que lo encuentre. A ver, Mateo 12, 39, bueno, ya lo encontramos. Desde el 38 le vamos a dar lectura, fíjate. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que el paraíso estaba ¿dónde? ¿Sí? En el centro de la tierra, aproximadamente a 6,000 metros. ¿Sí? Entonces el seno de Abraham y el paraíso son lo mismo, ¿sí? Porque le dijo Jesús al ladrón, hoy mismo estarás conmigo. Ahora, vamos a ver Mateo 27, 51. 51, le vamos a dar lectura hasta el 53. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes eran las primicias? ¿Sí? Pero resucitaron antes o al mismo tiempo que Cristo Jesús.
¿Cómo? Al morir Jesús. Pero entonces Pablo se está equivocando porque él dijo, Cristo, las primicias, ¿sí? En el texto de Romanos. Si decimos que antes de morir Jesús, escuchemos bien la lectura o analicemos siempre la palabra para poder entenderla. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sí? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. ¿Sí? ¿Murieron al morir Jesús? No, al resucitar Jesús, ¿sí? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, pero primero fue Cristo Jesús el que resucitó. Enseguida los santos, ¿sí? Que Dios se llevó, Cristo Jesús se llevó con él, ¿sí? ¿Y esto qué fue? Pues que Dios abrió un nuevo camino. Ese nuevo camino que estaba a lo mejor oculto para la raza humana, Jesús al resucitar estaba abriendo un nuevo camino por el cual tú y yo podemos caminar, ¿verdad? Por el cual tú y yo tenemos la oportunidad de conocer más a Dios. Entonces, hoy en día, ¿dónde están los muertos? Hoy. ¿En dónde? ¿Dónde están los muertos? Los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Ok. Hay dos lugares nada más. ¿Por qué el infierno? ¿Es el lugar definitivo donde va a terminar el alma de los pecadores? ¿No? ¿Y después entonces? Ajá. Ok. Entonces sigamos adelante. Efesios 4. Creo que ya se saben más el tema que yo. Efesios 4, versículo 8 al 10, el que lo encuentre, 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que subió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí está la explicación, hermanos, de cómo se fueron dando las cosas, ¿verdad? Subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad, porque ellos estaban ahí esperando el juicio de Dios, ¿sí? Pero Dios en su misericordia, al enviar a Jesucristo y pagar por sus pecados, los que murieron confiando en las promesas de Dios se fueron con Él, ¿sí? Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Ahora, lo importante es esto, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿sí? ¿Cómo podemos creer todo esto, hermano? Porque a lo mejor si lo vemos fríamente decimos, a lo mejor es una película de ciencia ficción, o no te lo imaginas así, porque si lo lees simplemente así, si no lo analizas, si no hay ese ingrediente que se necesita para creer esto, ¿y cuál es ese ingrediente necesario para creer todo esto, hermanos, que estamos platicando?
El Espíritu. ¿Cuál? ¿Sí? Es el indispensable. A ver, Romanos 10. Romanos capítulo 10. ¿Sí? Versículo 6. Dice así. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice cerca de ti? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo esto que estamos mirando es por fe, hermanos. ¿Sí? Si no viene esa fe al creyente, al cristiano, muchas cosas de estas no las van a creer, hermanos. No van a creer que Jesús un día murió. No van a creer que un día Él estuvo en la parte más baja de la tierra y hoy está. Pablo nos está diciendo en Corintios que dice que está por encima de ¿qué? De todo. Ok. Entonces, ¿hoy dónde está el paraíso? ¿Hoy dónde está el paraíso? Ya no hay paraíso. ¿Sí? A ver, hermanos, sigamos razonando así como lo estamos haciendo y... No. Ya no hay paraíso. No. A ver. Mejor vamos a la Biblia, hermanos. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Capítulo 12, versículo 2. 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Se equivocó Pablo? Entonces, ¿sí hay o no hay paraíso? No, ahora está arriba, hermanos. ¿Sí? Ahora está arriba. ¿Sí? Y aquí también en estos 3 versículos hay mucha enseñanza. ¿Sí? Aquí Pablo nos está diciendo dónde está exactamente ahora. Jesús está en el paraíso esperándote. Jesús está allá arriba. ¿Sí? Ahora, si tú volteas arriba, ¿qué estás mirando? ¿El cielo? Sí. Y este cielo que vemos, ¿cómo se le conoce? El primer cielo. Bueno, ¿y el segundo cuál es entonces? A ver. Ajá. El primer cielo lo podemos ver con nuestros ojos, es lo que nuestros ojos alcanzan a ver. El segundo cielo
Se le conoce como el cielo estelar. ¿Cuál es este? La galaxia donde están los planetas, hermanos. ¿Sí? Y el tercer cielo es donde está nuestro Señor. ¿Sí? Pero fíjense qué interesante, porque aquí, por ejemplo, dice, conozco a un hombre que en Cristo hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él no se fue al cielo, nada más, como muchos dicen que visitan el cielo, ¿sí? Ni fue al segundo. Él dice, yo directamente. O sea, ¿para qué me quedo aquí? No, yo me voy directo hasta allá, lo llevó Dios. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Quién fue Pablo, hermanos? Pablo fue el escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo fue un instrumento usado por Dios muy grande. Pablo fue un hijo de Dios muy amado por Dios, y lo llevó hasta el tercer cielo. Pero dice que escuchó unas palabras pues que no le es dado al hombre expresar. La pregunta es, ¿por qué hoy en día encuentras en la red tantos testimonios de que han ido a ver a Dios, de que están allá con Dios y Dios les dice esto y Dios les dice el otro? Y Pablo, que fue un instrumento grande por Dios, dice que no le fue permitido expresar lo que escuchó. ¿Tendrán más privilegio estos? ¿O son falsos? ¿Sí? Entonces, hoy los muertos en Cristo, ¿a dónde van? Al paraíso. ¿Seguros? ¿Seguros? Okay. Y si les pido una cita bíblica donde me aseguren, ¿a dónde? Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. 4, dice que fue arrebatado al paraíso. Ajá. Palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ah, bueno, pero ahí está diciendo que la experiencia la tuvo Pablo con Dios, pero estamos hablando de los muertos en Cristo, en donde están hoy en día. ¿Sí? Ok, al paraíso. ¿Cómo le puedo convencer a una persona que a lo mejor no tiene el conocimiento de la Biblia? ¿Cómo le convenzo? ¿Por mis argumentos o por la Biblia? Ahora, ¿dónde está el argumento, hermanos? Ahí retrocedamos tantito a 2 de Corintios 5. ¿Sí? 5, versículo 6 al 8. Y no son textos complicados, hermanos, ¿eh? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué nos está diciendo? Mientras tengas vida, no vas a estar con Cristo allá arriba, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista. O sea, esto se cree por fe, que si estamos con vida, si estamos todavía en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, no estamos en su presencia allá arriba. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, Pablo, ¿qué está diciendo? O sea, mientras tú tengas vida, pues no vas a estar en la presencia del Dios por toda la eternidad, porque todavía estás aquí, en esta tierra. Pero inmediatamente que hay la separación de alma, cuerpo y espíritu, ¿qué pasa? El que cree en Cristo, como dice él,
por fe andamos, no por vista. Yo creo que al morir, inmediatamente vas a estar con Cristo en el paraíso. Ya no hay un lugar intermedio. ¿Por qué? Porque la obra redentora de Dios ya está consumada en la vida de Cristo. Cristo ya pagó por todos esos pecados, ¿sí? Cristo ya hizo su obra. Ahora está en ti y en mí creer por fe, dice, por fe andamos, esto, ¿sí? Que si mueres hoy confiando en Cristo Jesús, te vas inmediatamente. Ya no hay lugar intermedio, ¿sí? Entonces Pablo sabía que mientras estaba en el cuerpo, estaba ausente de Cristo. Pero esa fe nos mantiene firmes, confiando en día a día caminar con el Señor en esta tierra. ¿Por qué? Porque un día le veremos. ¿Cuándo? No sabemos exactamente, ¿sí? Pero la fe nos mantiene firmes en este caminar diario. Y esa fe produce un anhelo, ¿sí? de desear estar con Él. Ahora, pues, ¿cuántos quisiéramos ya estar con Él? Es muchísimo mejor que estar padeciendo aquí las cosas del mundo, ¿sí? Pero Pablo también sabía que esto no es tan sencillo. Por eso él decía en el versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, en la presencia de Dios, ¿qué dice? Serle agradables. O sea, caminar en santidad a cada día, buscando ser agradable, no al hermano, no a la hermana, buscando ser agradable a Dios. Y si tú agradas a Dios, pues vas a agradar a tu prójimo, ¿sí? ¿Qué decían ayer en la prédica final? O sea, si tú caminas en amor, las cosas van a ser diferentes, hermano. Porque el amor es el que te motiva a ser agradable a Dios y a todos los demás. Ahora, Pablo tenía muy en claro esto, ¿sí? Dice, por eso procuramos, o sea, por eso nos esforzamos, por eso procuramos serle fiel a Dios. Porque él sabía, dice el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. ¿Y qué dice Hebreos 9, 27? Dice, establecido está que el hombre muera una sola vez y después el juicio, ¿sí? Entonces, ¿por qué los del Antiguo Testamento a lo mejor no tenían tan claro esto, hermanos? Porque no tenían la revelación completa de la Escritura, ¿sí? Y mira, vamos a ver dos textos, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Versículo 8 al 10 le vamos a dar lectura. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones que por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? A ver, mira, dice, los de antes no tenían este privilegio que tú tienes hoy. Los que murieron confiando en Dios, cierto, no tenían tan claro lo que iba a pasar con sus almas. ¿Por qué?
porque no tenían la revelación de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, este propósito no es nuevo. Dice, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es algo que a veces no se alcanza a entender, hermano, pero que se debe de creer por fe, que tú fuiste elegido por Dios antes de los siglos. Y ahí está el texto, Nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de la creación, Dios te tenía en su mente. Pero ahora dice, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. A través del Evangelio conocemos todo esto de estos temas, conocemos realmente la obra de Dios. ¿Sí? Para los antiguos a lo mejor no había mucha claridad, ¿sí? Pero ahora tenemos el Evangelio revelado a través de Cristo Jesús, a través de su vida, a través de su muerte. Y ahí podemos encontrar muchas respuestas de esta vida. ¿Sí? Nos mostró la inmortalidad del alma a través del Evangelio. A lo mejor los antiguos no lo conocían, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos esa gran oportunidad. Entonces, los que murieron en el Antiguo Testamento no tenían tan claro, ¿sí? Pero hoy en día Dios nos ha revelado todo esto. Fíjate, volvamos a Eclesiastés 9, versículo 5 y el versículo 10 le vamos a dar lectura. 5 y 10. Dice el 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Sí? El 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Tenía en claro el rey Salomón la eternidad. No la tenía tan clara, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Y en lo último dice, por eso, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, la tumba, porque aquí el Seol es tumba, ¿sí? A donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, no tenía tan claro el rey Salomón, con la grandeza que Dios le había dado, no tenía tan claro que hay una eternidad, ¿sí? Y si te das cuenta, por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, una vez más, Pablo, fíjate la diferencia que hay entre un pensamiento y otro, entre una claridad de lo que escribía Pablo y lo que escribió el rey Salomón. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, versículo 1, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ves la diferencia? Pablo tenía muy claro que a través de la muerte y resurrección de Cristo son quitados los pecados. Y hay una esperanza para el que vive. Sí, y hay una esperanza para aquel que conoce del Evangelio. ¿Sí? Esto es la base del Evangelio, hermanos.
Sí sabemos que un día vamos a morir. Sí sabemos que un día vamos a estar en un cajón a lo mejor frío. Pero también sabemos que ese mismo día vamos a estar en la presencia de Dios. Si somos fieles a Él. Si eres fiel a Él, Él te está esperando allá arriba. ¿Pero qué necesitas? Retener la palabra que escuchas, dice Pablo. ¿Sí? Si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. Si no, dice, creíste en vano. Y todo esto se cree por fe, hermanos. Se cree que Cristo Jesús ya pagó por nuestros pecados, ya pagó por tus pecados. Y que resucitó y te está esperando allá arriba, en el paraíso, en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque así nos lo dicen las Escrituras. Es una verdad grande, hermanos, que necesitamos entender, ¿sí? Para que cuando alguien te pregunte, tú puedas dar razón de lo que tú crees, como dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía muy en claro lo que él había escuchado y en lo que creía. Y él motivaba a la iglesia, ¿sí? Que dieran razón de lo que creían ellos, de lo que Dios les había revelado a través del Evangelio. Necesitaba que ellos fueran diligentes, así como Pablo dice, bueno, lo que te he predicado, si lo has escuchado, si lo has retenido, vas a estar delante de Dios. Y también Pedro se esforzaba para motivar a la iglesia. ¿Para qué? Para que dieran razón de lo que habían creído. ¿Sí? Pues ojalá, hermanos, ojalá y hayas aprendido algo y que en verdad te motive a que nos esforcemos para que un día estemos en la presencia de Dios. ¿Sí, hermanos? Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, amado Señor, porque nos permites escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, porque eres bueno, Señor, y maravilloso. Pero, amado Dios, graba tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Padre, para poder seguir caminando y seguir teniendo esa fe y esa confianza de que un día estaremos en tu presencia, Señor, y de que un día, amado Dios, tú nos vas a recibir con los brazos abiertos si somos fieles a ti, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.